Vamos a hablar con el representante legal y abogado de Baldomera, que es el abogado Javier García León. Javier, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Bueno, pero cuéntame, porque esto es insólito, de la pandemia han salido cosas absolutamente increíbles y esta es una de ellas, que Baldomera ya tenga abogado, representante y un contrato. Sí, lo estabais contando perfectamente, ¿no? Yo creo que el hecho de que a nivel mundial se pueda, según la agencia con la que hemos contratado la cesión exclusiva del contenido y de la hora derivada, que ahora explicaré en qué consiste exactamente, hayan podido detectar más de 25 millones de reproducciones. Claro, eso llevó que varias agencias de publicidad y de noticias a nivel mundial se pusieran en contacto con Ismael, porque querían ser, digamos, los que tuvieran en exclusividad no solamente todas estas reproducciones en el futuro, sino también lo que se llama técnicamente obra derivada, es decir, poder crear con el sonido mismo de Baldomera, por ejemplo, pues sonidos del móvil, o poder hacer dibujos animados en el futuro, que la India, por ejemplo, está muy interesado en ello, o como está pasando en Latinoamérica, pues también con posibles anuncios de productos alimenticios, ¿no? Es Qué bastante llamativo. interesante, de verdad, qué interesante, claro. Bueno, eso quiere decir que se ha convertido en una estrella, es decir, que esa reproducción o ese vídeo que se viralizó en todo el mundo, pues sí que ha tenido, desde luego, consecuencias. Una pregunta que te iba a hacer, Javier, pero el vídeo se puede seguir poniendo sin ningún problema, ¿no? Claro. Sí, precisamente una de las cosas que hemos negociado con la agencia que finalmente tiene el derecho es que los medios de comunicación españoles pudieran tener, digamos, el uso sin ningún tipo de trabas, ¿no? Es decir, por ponerte un ejemplo, la Stampa di Roma, que es uno de los muchos periódicos que hay en Italia, que tiene ahora mismo, ha pasado del 1.000.000 de reproducciones, pues a partir de este momento o lo deriva a través de los canales de Carter News Agency, o probablemente esta propia agencia le podrá decir que algunos beneficios puedan ser parte de sus derechos, ¿no? Pero los medios españoles los hemos dejado para que sean intocables, porque además son los promotores y los que han hecho que Baldomera hoy sea aspirante a ser una estrella del reino animal, como lo han sido muchos en la historia de la publicidad y también del cine, ¿no? Claro que sí, Estíbaliz, no sé si... Bueno, yo estoy sorprendida todavía con esta historia porque estamos hablando de la situación, ¿no?, difícil que tiene tanta gente, y mira por dónde, en el caso de Baldomera es justo lo contrario, porque le ha salido un contrato, un buen contrato, lo que se dice un buen contrato. Sí, abogado García León, si yo, por ejemplo, un politono para el móvil, ¿no se puede hacer con el rebugno de Baldomera? ¿O sí? En este momento, si una empresa lo hiciera sin, tener la autorización de quien tiene ya los derechos, que en este caso es Carter, sí podría esta agencia, a través de los mecanismos legales que existen, lógicamente, poder reclamar esos ingresos, efectivamente. Pasaría lo mismo si alguien quiere hacer un cómic donde Baldomera sea la protagonista, o unos dibujos animados. Podría ocurrir lo mismo. Como igual que le decía a Mariló, para las empresas y medios españoles hemos creado en el contrato una cláusula especial donde podríamos renegociar, es decir, que el dueño de Baldomera pudiera indemnizar a la agencia de noticias en lugar que al revés, si esto ocurriera en Taiwán, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del dueño de Ismael Fernández, ¿qué cantidad de dinero? Es decir, él cobra una parte del beneficio que genere, pues, la imagen o el rebugno de Baldomera. Hay unos ingresos ya previos, se le han comprado los derechos y ya no cobra nada. ¿Esto cómo funciona? Bueno, realmente funciona según se negocie. Lógicamente yo he intentado que sea lo más rentable posible para su propietario, ¿no? En este caso, todos los ingresos a nivel mundial que pueda generar en la cesión exclusiva del contenido de la obra derivada estaría entre un 50 y un 70% irían a parar a Ismael Fernández, que es una cantidad importante si esto llega a tener un resultado positivo, ¿no? Muchas veces yo procuro también decir que esto, lo viral, lo mismo que sube como la espuma, pues nunca se sabe si se va a mantener arriba o puede bajar, pero en principio, digamos que apunta alto
por el mero hecho de que si una marca comercial quisiera hacer mañana un anuncio, ya tiene garantizado que prácticamente 25 millones de personas lo verían sin necesidad que esa marca pagara una televisión para que emitiera ese anuncio, con lo cual partes ya con una ventaja muy, digamos, estimulante, ¿no? ¿Y qué es lo que les ha llamado la atención? Porque supongo que estas agencias recibirán vídeos constantemente. ¿Qué es lo que les ha hecho ponerse en contacto con ustedes? Pues realmente por todas las conversaciones que hemos tenido, no solamente con la que finalmente tiene el contrato, sino con algunas más, era realmente la naturalidad con la que veían digamos, pues la forma de moverse, la forma de rebuznar, esa especie de naturalidad propia de Baldomera, ¿no? Y algunas veces nos recordaban porque hay una imagen del burro a nivel internacional que refleja a España con el burro de Sancho, del Quijote, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eso ha tenido una importante también, hay que decir, que a lo mejor los derechos también aquí habría que ceder un poco a quien los tenga del Quijote porque, Claro, digamos que... claro. Porque lo relacionan con lo humilde, ¿no? Y en los tiempos como los que estamos viviendo de pandemia, de dolor, de angustia, lo humilde al final llega antes a los corazones, ¿no? Es decir, no estamos en el caso a lo mejor de un animal poderoso que pueda ser un león que está saltando, sino que estamos hablando de un animal que como nuestro platero, pues parece de algodón en realidad. Totalmente. Javier, yo no sé si como abogado te imaginabas alguna vez que ibas a tener a una burra como cliente. Pues te puedo asegurar que he tenido clientes de lo más variopinto, pero nunca que pudiera llegar a tener pues un animal que tanto quiero, porque a mí me trae recuerdos de la infancia, porque mi abuelo tenía un burrito en la Alta Extremadura y a mí me ha hecho especial ilusión, ¿no? Y lógicamente nunca he tenido clientes muy burrancos, pero nunca propiamente animal. Javier García León, mil gracias, de verdad, mucha suerte y de verdad que es una noticia interesantísima porque a nosotros nos encanta contar las segundas partes de las historias, ¿no? Y esto está en una segunda parte, el vídeo se viralizó, pero es que ahora Baldomera tiene un contrato, en fin, y representante. Así que, bueno, yo creo que va a tener también una tercera parte que será cuando la veamos, ¿qué te digo yo?, en una película o en un anuncio de televisión. Javier García León, gracias, un saludo. Gracias a vosotras. Un saludo. Cuídate mucho, adiós. Igualmente, adiós.